Estamos presentando Aula Magisterial. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su programa Aula Magisterial, que como siempre de jueves a jueves llamo información temática de suma importancia para todos los compañeros docentes. Como siempre nos acompañan en la mesa técnica nuestro amigo Juan Pablo Martínez, secretario general del SINOR, nuestro gran amigo John Jairo Hernández, ejecutivo de la CUR regional, bajo la asistencia técnica de Harold Faría. Bueno, invitamos a todos los compañeros que están conectados a esta hora que nos ayuden a difundir el enlace para que más compañeros docentes se puedan enterar de la temática que tenemos preparada para esta noche, que es bastante importante, ¿no, compañeros? Bueno, John Jairo, buenas noches. Nelson, muy buenas noches Juan Pablo, buenas noches Harold y buenas noches a todos los compañeros y compañeras que se conectan a este programa, que nos escuchan, que hacen comentarios, porque sin duda alguna eso ayuda y motiva, ¿no?, a continuar con este programa y que busca formar, fortalecer, dar la información coherente, objetiva, en los temas sindicales, en los nuevos proyectos que están surgiendo desde el gobierno nacional y todo lo que acontece a nivel del aula escolar, de los colegios e instituciones educativas acá en el municipio y en el departamento norte de Santander. Entonces, darle la bienvenida, compañeros. Dejen su mensajito, dejen su opinión, dejen su inquietud, su pregunta, que durante el programa pues estaremos dando respuesta a ello frente a estas iniciativas que ahorita Nelson va a socializar y va a pronunciar sobre las iniciativas que el gobierno nacional en materia de educación está promoviendo. Entonces, bienvenidos a este programa Aula Magisterial, compañeros. Así es, John Jairo, tiene toda la razón. Bueno, vamos a leer la programación para el día de hoy, la temática. Entonces, el primer tema es el Comité de Convivencia Laboral del 2026 al 2028. Tenemos también el proyecto de decreto modificatorio de la ley 1075 y vamos a hablar también sobre los fantasmas que persiguen a la ministra de Educación, Vivian Morales. De verdad que fue una semana bastante polémica, ¿no?, en cuestión de educación, lo que pretende hacer el gobierno, lo que propone la nueva ministra de Educación. La verdad es bastante delicado, no se ve un panorama, la verdad, muy positivo. Y compañeros, la verdad, gente del común, gente que no sea docente, que hable, que está de acuerdo con estas propuestas, pues dice uno está dentro de lo normal. Pero hay compañeros docentes que están defendiendo. Pero primero vamos a hablar. Pues puerca, me estoy adelantando. Se está adelantando. Qué pena, John Jairo. Bueno, vamos a hablar entonces del Comité de Convivencia Laboral, que hace pasados días fueron las elecciones, ¿no? Correcto, Nelson. Sí, bueno, el nuevo periodo que asumimos en cabeza de los compañeros directivos docentes, quienes tienen representación allí, los administrativos también, y por supuesto hago parte de ese comité nuevamente reelegido y comprometido con la causa, sin duda alguna, de ese trabajo tan grande y ese compromiso que es representar a los docentes. Y por supuesto que esa representatividad no quiere decir que si las cosas están funcionando mal, si el directivo está haciendo las cosas mal o de pronto no está aplicando la norma tal cual o viceversa, o los administrativos o los mismos docentes, no quiere decir que vamos a decir vamos a caerle a X o a Y persona, no, sino la idea es que ese comité de convivencia laboral permita dinamizar, permita dirimir cualquier tipo de situación que se esté presentando en el aula escolar. La semana pasada varios compañeros nos escribieron al WhatsApp, nos escribieron al Facebook, que cómo hacen para colocar una denuncia o una queja al comité de convivencia. Hay instituciones educativas, ahorita tenemos 2 o 3 instituciones educativas que lamentablemente hay alguna situación, el ambiente escolar no es el propicio, debido a que no hay claridad muchas veces en cuanto a la norma, no hay claridad, el contexto influye de la institución educativa y a veces pues se ha evidenciado que este año
pues sigue a la baja la matrícula en las instituciones educativas. Frente a eso, pues el 0277 de alguna manera regula de alguna manera algo, pero frente a la baja cantidad de estudiantes sí es preocupante que las instituciones educativas y la misma Secretaría de Educación pues manifiesta, dice John, pero es que el decreto del 3020 no se ha modificado, salió el 0277, nosotros buscamos, dice la Secretaría, buscamos la manera de que se mantenga la planta docente, pero eso hay que mostrarlo, evidenciarlo ante el Ministerio de Educación. Hoy en día pues tenemos un nuevo gobierno, un gobierno que no es afín, hay que decirlo y reiterarlo. ¿Por qué? Porque posiblemente todos los compañeros que nos están viendo tienen claridad, pero hay algunos compañeros que no tienen claridad en que la lucha del magisterio, la lucha de la dirigencia sindical está relacionada con el tipo de gobierno que esté en cabeza. Sí, no podemos decir, no, es que sea cualquier gobierno, nos toca trabajar. Sí, nos toca trabajar, pero la cuestión es bajo qué condiciones. Entonces, hoy en día, pensar en que se va a modificar el 30-20 frente a la relación de estudiantes por docente o por aula de clase, eso yo lo veo algo efímero, eso no, una utopía, no se va a desarrollar. Lo que sin duda alguna el gobierno nacional pues va a aplicar a rajatabla la norma que está vigente y no falta que empiecen a tumbar esos decretos y lo que se logró ganar en el gobierno anterior. Ahora bien, respecto al Comité de Convivencia Laboral, pues está basado en la Ley 1010 del 2006, en la Resolución 3461. Los invito, compañeros, a que esos compañeros que tienen alguna dificultad, alguna situación dentro de la institución educativa, pues primero a quemar o a llevar esas etapas de diálogo con los directivos, de diálogo con los docentes, porque esa es como primera etapa, ¿no? Ahora bien, hay un formato que nosotros como Comité de Convivencia Laboral, como integrantes del comité, enviamos a cada una de las instituciones educativas para que los maestros tengan pleno conocimiento. Sin embargo, es fundamental que se dé una socialización, que se dé un amplio bagaje en cuanto a cuándo es un acoso laboral, cuándo no es un acoso laboral. Se ha presentado que a veces algunos directivos por aplicar la norma, entonces, John, es que mire, me están acosando laboralmente. Hay que tener claridad, compañeros, porque eso ahorita se está presentando en 2 instituciones educativas que están aplicando la norma. ¿Y qué dice la norma? Si Nelson está nombrado para primaria, debe estar trabajando, ¿en qué? En primaria. En primaria. Si John Jairo está nombrado para química o para biología, entonces es importante, es buscar el campo, buscar el salón, buscar el sitio donde uno fue nombrado. ¿Por qué? Que por necesidad educativa, como lo decía Juan Pablo, resulta que ese tema de necesidad educativa, cuando empiezan a sobrar docentes, se convierte en una problemática tanto para el directivo docente como para la misma secretaría. Y la secretaría lo que dice es: profe, señor rector, señora rectora, hágame el favor, sobra un docente, sobran 3 docentes, entrégueme los que están sobrando. Entonces ahí entra la situación, bueno, ¿a quién entregamos? ¿Cómo lo entregamos? ¿Por qué lo entregamos? Entonces, en ese ámbito, compañeros, sí es fundamental tener claridad sobre eso. La resolución 3461, quemar o desarrollar cada una de las etapas que vienen ahí en la resolución, es fundamental conocer el proceso. Por ahí tenemos algunas iniciativas, ya hay unas iniciativas frente a algunas instituciones educativas donde vemos las falencias, donde vemos que se está ampliando, se está creciendo la situación y que el ambiente laboral y la armonía en la institución educativa, y que eso sin duda alguna afecta la educación de nuestros estudiantes. Pues estamos buscando la manera de intervenirlas, de ir a socializar con el maestro. Mire, compañeros, está pasando esto y esto. Nuestra postura como integrantes del Comité de Convivencia es una postura imparcial. No es que John está a favor de X, no, sino es una postura imparcial en la que, sin duda alguna,
tiene que garantizársele los derechos a los maestros, pero también hay que ir pensando, Juan Pablo, Nelson y amigos, compañeros, o sea, aplicar la norma, buscar la manera. Estamos en un nuevo gobierno, ¿sí? La educación ha cambiado, estamos en un nuevo proyecto político por parte del gobierno nacional que nos invita, o sea, ahorita ya nos van a medir en cuanto a uso de tecnología, ahorita nos van a medir en otro tipo de competencias, otro tipo de habilidades hacia los estudiantes. Entonces, por ello, pues esa es nuestra invitación, compañeros. Y referente al comité de convivencia, pues si tienen alguna situación, alguna queja, algo que se esté presentando en las instituciones educativas, los invito a que se pueden comunicar conmigo, me pueden escribir y con gusto les orientamos. Sí, John Jairo, yo la verdad sí los quiero felicitar a ustedes que hacen parte de este comité de convivencia, importante comité, porque gracias a ustedes la verdad revivieron ese comité, ¿no? Porque eso era puro papel, prácticamente era de papel. Y la verdad el periodo pasado ustedes hicieron un gran trabajo llevando varios casos, aconsejando, mediando, bueno, en fin, todo lo que tienen que ver peleando, bueno, de todo, ¿no? Mire, de todo, ¿no? y mire, pues a veces de pronto uno decir las cosas, hay que decirlas, ¿no? Pero mire que hoy entramos a una reunión a las 7 de la mañana con todos los citados, con todas las personas y salimos a la 1:30 de la tarde. Y eso que faltaron algunos convocados, algunas personas, pero el trabajo, alguien pensará, no, pero qué cuento, siéntense allá y escuchen o miren a ver qué hacen, pero resulta que eso lleva una serie de protocolos. Primero, leer el caso. Nelson colocó la queja. Primero, nosotros como comité lo tenemos que leer. Segundo, decir, bueno, Nelson, que fue el quejoso, hay que hacer un oficio convocándolo. Nelson nos confirma, listo, sí, puedo ir tal día. Apartar nosotros el espacio, convocar a todo el comité, escucharlo. Si Nelson está de acuerdo en una conciliación, como él fue el afectado, si él está de acuerdo en una conciliación, posteriormente se cita al implicado, porque así es que se llama, el implicado, que es la persona a la cual Nelson le está colocando la queja, y hacemos el mismo proceso, convocatoria, la citación, el espacio, la escucha, y muchas veces, hay hasta lágrimas dentro de las reuniones, Nelson y Juan Pablo. O sea, son temas tan delicados, temas tan profundos, temas tan de sentimiento, entonces uno dice, es complejo. Y posteriormente a eso, hacer un acta, hacer las respectivas actas de qué es lo que está pasando y cuáles son las consideraciones y cuáles son las conclusiones que surgen de esas reuniones. Entonces, y la responsabilidad nosotros como comité, como integrantes de ese comité, pues además eso tiene algunas repercusiones a nivel legal. Entonces, esa representatividad por parte del comité de convivencia laboral, lo que busca es sin duda alguna mejorar el ambiente laboral, que en las instituciones educativas las funciones del docente las cumpla, pero que los derechos del maestro se cumplan, que las funciones de los directivos docentes se cumplan, pero también las obligaciones. Entonces, en ese sentido, pues compañeros, les socializo porque hoy fue una jornada bastante amplia, desgastadora, de escucha, de análisis, de mucho tacto para uno poder solucionar y presentar alternativas de solución a esas dificultades, Nelson. Sí, así es, John Jairo. Bueno, vamos a dar el saludito a nuestro gran amigo Juan Pablo Martínez, secretario general de Asinor. Por ahí lo veo. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas Nos hacemos acá. Ajá. No sé, como me dicen allá quienes nos escuchan, cómo está el sonido, porque a veces me dicen que no me escuchan muy bien. Bueno, un cordial saludo. Yo quiero retomar de lo que recién expone John lo siguiente. El Ministerio del Trabajo ya no va a favorecer a los trabajadores. La señora que colocaron a cargo del ministerio pues ya mostró sus dientes en contra de los trabajadores. Entonces estos espacios de comités que están creados por norma se convierten en una herramienta importante para la protección de los derechos
de los trabajadores, en este caso de los educadores. Y garantía, porque no, tampoco es el tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? No se lleva allá, el objetivo no es juzgar, sino es obtener soluciones para los maestros y las maestras que tienen afectada su convivencia en las instituciones, y que suele pasar mucho y que con lo que viene seguramente se van a incrementar. Esta es una política, sin lugar a dudas, que se va a adoptar para agravar la situación laboral del país. Esto no es no va a ser una política de protección laboral, de búsqueda de construcción de equipos laborales en los colegios, sino todo lo contrario. Van a volver incrementadas o recargadas, como dicen en el cine, versiones, digamos, de entrega de maestros. Se vendrán los análisis de planta de personal, los estudios de planta de personal no están actualizados, entonces van a pedir actualización de estudios de planta de personal y van a aplicar que sea de 35 en adelante. Muchos colegios de Cúcuta y también en el departamento ya estaban en unos porcentajes medianamente razonables de 30 estudiantes. Esto no va a seguir así, porque la lógica, la están viendo, compañeros, es retirar todo aquello que ellos vean. Ellos no ven la educación como una inversión, sino la ven como un gasto. Ya han dicho que van a un 40% de la reducción del Estado, y eso, la reducción del Estado puede ser reducir los presupuestos del Estado al mínimo, y para eso pues entonces hacen los estudios de planta. ¿Qué dice la norma? Que los maestros están nombrados conforme al número de estudiantes matriculados. Aparte, de una vez engancho con la segunda temática, si les parece, nos van a captar estudiantes de las instituciones oficiales para las instituciones privadas. Entonces, la cobertura se va a desplomar aún más, y por ende el número de maestros requeridos va a disminuir. Siempre lo hemos dicho. Entonces, esto es una gran cuerda que no es uniforme en su grosor, ¿sí? Esto es un lazo que no es uniforme en su grosor y que tiene, digamos, que unos lugares donde está más desgastado y es más frágil. No desgaste en cuanto a que las personas que están en esas funciones lo hagan mal, sino es en la misma lógica de protección de la norma. Pues arrancando por los compañeros provisionales, son el primer lugar en el eslabón, pero ya hemos demostrado aquí cómo con literales del mismo estatuto 1278 podríamos seguir siendo nosotros los maestros también del 1278. Va a aumentar sin lugar a dudas los acosos para aquellos maestros que tienen más de 65 años, entonces entregándolos, sobrecargándolos. Yo conozco unos casos en colegios del departamento que esta semana, una excelente maestra esta semana me decía de algún colegio del departamento donde la recargan para que se vayan prácticamente. Los cansan. ¿Sí? O sea, y no se puede decir que es una mala educadora, ¿sí? No es una profesora, es de las que ha dejado huella en uno de los municipios del norte de Santander en generaciones y generaciones de estudiantes. Entonces, totalmente, digamos que con cargas psicológicas, con cargas emocionales que pesan mucho en ese sentido. Entonces, tenemos acá, no sé, Harold, primero proyectemos, no sé si le sale mi escrito del Facebook, después nos vamos al decreto, porque toca ir con la fuente para... Línea. Entonces, esto es una reflexión que publicaba en la mañana de hoy, un poco con mi conocimiento creo tener algún conocimiento pues de la historia de Colombia. Entonces hay una reflexión ahí que dice lo siguiente, no la publiqué en los grupos, solo está en mi WhatsApp porque es un poquito larga y no le pude hacer la foto. En educación en Colombia nos están llevando a discusiones que la humanidad superó en el Renacimiento y la Ilustración.
Eso está clarísimo. O sea, ese debate aquí, si prima la ciencia, si el teocentrismo o el antropocentrismo, eso ya lo superó la humanidad. Y nos están retrotrayendo a un debate ni siquiera de un siglo, sino hace 5 siglos, 3 siglos, por lo menos. Entonces ya está. Y la ilustración. Y en Colombia, o sea, en Colombia también han existido este tipo de debates. Y no una, sino varias veces. Lo encontramos en la propuesta educativa de Bolívar versus la propuesta educativa de Santander. Lo encontramos en el, digamos que un poco menos, pero también está entre el centralismo y el federalismo, que ahí está más en la forma como se administraba el Estado. Aquí sí mucho en la apuesta de las reformas de mediados del siglo XIX, implementadas por una tendencia del liberalismo que se llamó el Olimpo Radical, versus una tendencia conservadora y también con alianza con algunos liberales, porque Rafael Núñez era liberal, que se llamó la Regeneración y que va a pegar, es como la puerta que abre la llave a un gran periodo en la historia de Colombia, en la historia política de Colombia, que se llamó la hegemonía conservadora, que para algunos historiadores arranca en 1880, otros lo colocan en 1886, es decir, desde la Constitución del 86 en adelante. Y posterior, bueno, ahí habría que colocar una cosa que se llama el concordato. No recuerdo si la semana pasada lo mencionamos aquí en la historia que hicimos, en el concordato, donde en el concordato se le dio la administración del aparato educativo del Estado a la iglesia. Sí, o sea, claro. eso ya sucedió. ¿Qué viene en esta versión 2.0? Con todo el respeto en cuanto a creencias, por quienes son católicos, por quienes son protestantes, en eso merecen el mayor de los respetos. Pero ese mayor de los respetos no debe llevar a una cosa que es de norma y está en nuestra Constitución. Y el ideal, nosotros aquí el año pasado dijimos, cuando Petro planteaba también reforma de la Constitución, que era mejor no hacer reformas. Y con este señor del Espriella decimos lo mismo, la Constitución no se debe tocar, que el Estado colombiano es laico o aconfesional. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es ateo? No, no es ateo, sino que no se debe comprometer en sus instituciones con una religión en particular. Eso no quiere decir que la gente no crea en Dios, porque a veces se vende, o sea, en este país colocamos las cosas en blanco y en negro, pero no son así, no son así. Bueno, entonces seguimos acá. Después viene, en el 30, ganan los liberales, y viene un periodo que se llama la República Liberal, va hasta el 46, y dentro de ese periodo hay un periodo muy especial que es sobre todo el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, que se llamó la Revolución en Marcha. Ahí, por ejemplo, la Universidad Nacional en Educación tuvo un impulso. O sea, quitaron allá se daban cátedras de adiestramiento militar, lo quitaron, intentaron hacerla más laica y la universidad se transformó, la Universidad Nacional. En el 70 habían traído, lo dije la semana del siglo anterior, habían traído misiones pedagógicas de Alemania. Bueno, ahora, en conclusión, se puede afirmar que en nuestro país ha existido una puja histórica entre una visión de educación que intenta, en medio de todas las dificultades, de todas las adversidades, como colocarse a tono con lo más desarrolladito del aparato educativo del mundo. Pero por otra parte también ha habido una visión en educación que ha intentado volverlo a lo que fue la colonia, ¿sí? O sea, aquí nosotros sabemos que las instituciones educativas necesitan, por ejemplo, algún tipo de exigencia académica y disciplinaria, pero nosotros no estamos aquí hablando de que a una niña se expulse como se expulsaba en los años 80 porque salió embarazada. ¿Sí? No estamos diciendo que a un estudiante se le expulse porque de pronto, bueno, nos han vendido que los grandes monstruos para los estudiantes somos los maestros, que les desviamos incluso su orientación sexual y los desviamos, digamos, en su parte moral. No, señor padre de familia, usted si quiere hacer eso, quítele el celular a su hijo. Sí, el lío no es el maestro, el lío es el celular que usted le da para que lleve a la institución, y las redes sociales y los retos que hacen, ese sí es realmente ahí. Bueno, y sin embargo el celular podría ser también una herramienta tecnológica bien canalizada, ¿sí?, para acceder a un conocimiento que, digamos, en nuestra época
no era tan accesible. Entonces, miremos más bien que esto sea en el terreno constructivo. Entonces, hay retos entonces en ese contexto. Y otra que aboga por una visión romántica, es bonita, ¿sí? Que vamos a colocar los altares nuevamente, eso es bonito, ¿sí? Confesional, ay, sí, los valores, eso suena bonito, pero es anacrónico, anclada en los tiempos de la colonia, decimonónicos son del siglo XIX, Entonces, bueno, ahora sí vamos al decreto. Entonces, por eso decíamos de los fantasmas ¿cuáles son los fantasmas de la señora ministra de Educación? 2 fantasmas inexistentes. Hay un libro por allá muy famoso para quienes estuvimos en colegio, John Jairo de pronto lo conoció, de pronto también Nelson, que quienes estuvimos en los colegios en la década de los 90, pues yo lo leí realmente a un compañero que tenía mejores recursos y me lo prestó, El mundo de Sofía. ¿Sí? Entonces lo hacían leer mucho. Entonces en el capítulo de Marx inicia con una frase que está en algunos escritos de esos sí marxistas: un fantasma recorre Europa. Pero parece que el fantasma no está en Europa, sino estuviera en Colombia. Entonces, ¿qué estamos enseñando marxismo? Que se está haciendo adoctrinamiento marxista. Eso en los colegios realmente no existe. Por supuesto que hay unos contenidos que abordan procesos como las revoluciones burguesas y proletarias también, y campesinas como la mexicana, ¿sí? Con tendencia de izquierda como la rusa, como la china, pero se ven en ese digamos, recorrido histórico, como se ve los regímenes totalitarios, el nazismo, el fascismo, como se ve la revolución industrial, como se ve la revolución francesa, como se ve la independencia de los Estados Unidos. Eso no quiere decir que haya un adoctrinamiento. Entonces, si es un adoctrinamiento, entonces, 6º grado, vamos a leernos el manifiesto del Partido Comunista. 7º grado, la crítica de Gotha. 9º grado, introducción al Capital. 10º y 11 grado. Entonces, 10º, primer tomo del Capital. 11º grado, segundo tomo. Esto no existe, señor. Es padres de familia, no digamos, o sea, eso en un ambiente de ignorantes pasa y es aplaudido, pero realmente en un ambiente de reflexión serio, o sea, eso provoca vergüenza. Claro. Vergüenza. Juan Pablo, mire, un mensaje para los maestros. O sea, lo que nosotros decimos acá es para que se replique junto a los padres con argumentos, claro, decirle al padre de familia: pero señora, mire, aquí donde estamos incluyendo la ideología de género, revísele el cuaderno, donde estamos hablando de socialismo, de comunismo. Tomen, por favor, es más, a nosotros desde hace rato nos dejamos imponer los contenidos, que no debería ser así. Claro. Sí, la ley, la Constitución nos da libertad de cátedra, y la ley 115, que fue conquista del magisterio, nos da la autonomía escolar para la construcción de currículos, teniendo en cuenta una cantidad de áreas obligatorias y otras optativas. Eso está en la norma. Pero después dejamos que los contenidos salieran inicialmente de los lineamientos, posteriormente de los estándares, y después de los DBA. Coja los DBA. Los DBA tampoco los hizo Petro. ¿Sí? No es que digamos que fue que Petro sí, entonces se sentaron porque ellos también merecen respeto y está en la Constitución. Entonces, militantes de una tendencia comunista y lo redactaron para... No, eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. Entonces, demostrémosle a los padres de familia, ¿sí? Demostrémosle, por ejemplo, que la transformación de los manuales de convivencia, donde se quitó la parte de la sanción, porque eso fue cierto, se retiró las sanciones, fue fruto de la sentencia 478 del caso de Sergio Urrego. Sergio Urrego era un muchacho de tendencia homosexual, que es también respetable, o sea, tampoco constitucionalmente no hay que quemarlo en la hoguera, y precisamente el acoso que le hicieron sus compañeros, la rectora de su institución, que está presa hoy día, algunos de los profesores que él tuvo, que están presos porque, o sea, públicamente lo expusieron, el muchacho se terminó suicidando. Desde ahí salió esa sentencia
que obligó a transformar los manuales de convivencia y entonces habla, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos. Pero yo sí invito, o sea, sé que en 100 ninguno, en 1000 ninguno, de pronto en 10.000 uno, de un maestro que le haya dicho a su estudiante, oiga, usted conviértase en gay, o usted conviértase en lesbiana, usted por qué no se hace lesbiana, o sea, no eso creo no existe, que o sea, eso no- para que nos vengan no. con esa mano ridícula de mentiras para desprestigiar al magisterio. O sea, esto es, o sea, al magisterio se puede criticar, ¿sí? Nuestra profesión se puede criticar, pero les tiro otra perla, compañeros. Decir que hay que empoderar a los padres de familia para que estén viendo que analizan sus hijos. Entonces, comenzando, pues el padre de familia, para uno empoderarse y dar una discusión, debe conocer del tema. Eso es una necesidad. Pero además, sabe que la educación en Colombia, esta mañana llegué a esa conclusión. Yo permanentemente vivo estudiando, repasando. Llegué a esta conclusión. Sí están los espacios. ¿Qué es el gobierno escolar? No hay en el consejo directivo un padre de familia. Claro, un representante. De los padres de familia. Claro. No hay un representante del sector productivo que suele ser el señor de la tienda, porque así estamos de productividad. Que es que a veces en el barrio no hay sector productivo. O sea, es el tendero o un tendero del barrio, el del sector productivo, porque no tenemos empresas, porque no han desarrollado el país. No hay un exalumno, también. Claro. No hay un representante de los estudiantes. Es decir, que el rector, y eso ya lo hemos dicho aquí, tampoco es la máxima autoridad. Pero ojo, si hay algún compañero o compañera rector viéndonos, van por ustedes. Los van a convertir en firmones porque por encima de ustedes va a ir la figura del administrador que va a estar ahí en nombre de esa concesión, de esa comunidad religiosa, de esa congregación espiritual. Entonces va a estar imponiendo, porque es claro, el decreto aquí habla de un modelo pedagógico. O sea, ¿para qué lo contrataron? Francisco Cajiao, que no es cualquiera parecido, porque fue rector de la Universidad Pedagógica Nacional, fue rector de la Universidad Distrital, ha sido consultor de las Naciones Unidas, particularmente de la UNICEF, ha estado en muchos países, fue secretario de Educación en Bogotá. Entonces él dice que incluso más allá, o sea, que él no cree que pues la privatización, sí, él habla de la privatización, sino es la entrega, digamos, que hace la ministra porque ya estaba la norma. O sea, yo hablaba con un amigo que es de CONACET, ¿sí? Que administra un colegio católico en un lugar del país. Entonces, eso no está amenazado. Las hermanas salesianas acá tienen la normal, y en otros lugares del municipio, esos colegios no están amenazados ahí, ¿sí? Si no es la entrega, entonces a esa visión ya lo hacen y lo hacen bien, esos colegios tienen buenos resultados, pero también vienen cuchitriles que van a ser del concejal, del diputado, del senador, porque es que esto tiene presupuesto y es de los más altos. Tiene presupuesto y es de los más altos. Entonces aquí hay un boquete, una posibilidad de negocio. ¿Sí? Esto no es para mejorar la educación. Esto no es para mejorar. Entonces, si quieren la participación de los padres de familia, exíjanla en el consejo directivo. Y lo que pase por el consejo académico de discusión de los maestros tiene que ir a refrendarse al consejo directivo. Entonces, se ha notado que hay, digamos, una influencia que es extraña porque realmente no la he visto, de un maestro hacia una ideología, que esa ideología de género teóricamente no existe. No existe. Entonces lleve ese caso al consejo académico. Hay un coordinador académico en muchas instituciones que revisa incluso revisa los contenidos de evaluaciones, pero lo que no podemos volver aquí es a una época de censor. Yo conocí también en Barranca Bermeja, porque yo trabajé muchos años cualificando a estudiantes y a instituciones educativas para las pruebas IFES en sociales. Conocí colegios en Barranca Bermeja pertenecientes a una cosa que se llama ASPAIN, que son colegios en administración, incluso para la élite, porque era para los trabajadores de Ecopetrol, colegios que son de muchos recursos económicos, donde al profesor le decían: aquí no se habla de Darwin en biología, aquí no se habla de revoluciones, o sea, industrial, y eso no existe. Entonces, vamos a hacer en el mundo,
en la educación del mundo competitivo, o lo que vamos a hacer es un rezago de enviarlos al siglo XIX, vetando autores como hace el señor Trump, que en ciertos estados, no en todos los estados de los Estados Unidos, pero los más conservadores, se dice que es prohibido leer a García Márquez. ¿Sí? Eso es lo que queremos, esa es la educación que queremos, una educación con vetos o una educación con libertad, porque ellos hablan muy bonito, es que nosotros sí promovemos la libertad, no al comunismo. Eso es una libertad, eso es una libertad. Entonces, ahora, que la señora ministra pertenezca a una iglesia no tiene nada que ver, podría estar en el ministerio, pero que utilice, a mí me parece que ella en esta discusión debe declararse impedida, porque ella no solo pertenece a una iglesia, sino que es activista de una iglesia y está tomando unas decisiones para favorecer a su iglesia, y que no se están viendo únicamente en el campo. Yo soy muy cristiano, muy creyente, muy católico, muy franciscano, pero por ejemplo que designen a un sacerdote que es primo del presidente para que sea su representante en 5 universidades públicas del país, quizás las de más trayectoria, como Antioquia, como Nacional, como Pedagógica Nacional, creo que la del Atlántico, y se me escapa la otra, ¿sí? Eso es un retroceso. Es un retroceso. Hay mucha gente cercana, él puede nombrar, él tiene mucha gente cercana, ¿sí? Están en el poder, pero hay que ser aquí contundentes. Bueno, Juan Pablo, hay una situación, ¿no? Eso sin duda alguna es un llamado de atención y un estado de alerta a todo el magisterio. O sea, aquí en estos momentos, les confieso, compañeros que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar, les confieso que en lo personal, yo me preocupo, yo siento preocupación, primero, por la estabilidad laboral de nosotros, segundo, por la lucha sindical y por la fortaleza, la fortaleza de FECODE, cómo puede ser debilitada a través de estrategias. Yo las tengo en la mente y digo, es que el gobierno tiene varias estrategias para acabar a FECODE y acabar el sindicalismo. Pero lo que más me preocupa no es el gobierno, lo que más me preocupa no es los proyectos y las iniciativas de Vivian Morales, ni el gobierno, lo que más me preocupa es si nosotros como magisterio, como docentes, como esos trabajadores de la educación estamos dispuestos a dar esa lucha. O sea, en estos momentos la unidad del sindicalismo, la unidad del magisterio, el maestro que votó por Abelardo, bienvenido, compañero. Mire lo que nos está pasando. Varios nos están viendo, no hay problema. Pero vengan para acá, confíen en el sindicalismo, confíen en los líderes sindicales, que tenemos una postura, que tenemos claridad, que no comemos cuento y que sin duda alguna los vamos a convocar, los vamos a llamar, tanto a SINOR, tanto a FECODE, tanto a la CUT Nacional, tanto la CUT Regional aquí en Norte de Santander, los vamos a estar llamando. ¿Por qué? Porque ustedes son nuestra fortaleza. O sea, si salimos 5 o 10 pelagatos allá, no, que es que, John Jairo, es que a mí me da miedo que de pronto me vayan a descontar el día y que me quiten la bonificación y que me quiten la media prima. Pero, compañeros, lo que hoy está en riesgo, lo que está sobre la mesa en el gobierno de Abelardo, lo que ha propuesto, es delicado. O sea, aquí va a haber una tercerización laboral brava. O sea, la administración de la educación en Colombia va a pasar a ser administrada por operadores privados, entre comillas ellos dicen idóneos, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues facilito, nos van eliminando, empiezan a pasar, se van marchitando, empiezan a pasar los estudiantes de nuestras instituciones educativas, que por cierto, como lo manifestaba al inicio del programa, son pocos. Entonces se los empiezan a llevar a otras instituciones educativas y el padre de familia va a estar contento. ¿Por qué? Porque supuestamente allá las personas que van a estar al frente de esas instituciones educativas van a ofrecer mejores garantías a la institución, pero eso tiene algo por encima, que es el interés económico. El interés económico, y lo que decía Juan Pablo, las iglesias, nosotros no tenemos nada en contra de las iglesias, pero el problema es cuál es la visión de educación que tienen esas iglesias. Nosotros, en lo personal, y yo pienso que todos los maestros buscamos es que los estudiantes sean
críticos, que sean coherentes, que sean capacitados. Solo que es que ningún gobierno, el gobierno de Petro algo nos escuchó, pero ningún gobierno aparte del de Petro nos ha hecho caso en que nosotros tenemos unas propuestas para que se mejore la educación, que es la infraestructura, la inversión, la cantidad de estudiantes, que los estudiantes tengan todos los recursos, pero lamentablemente no hemos tenido un gobierno que nos supla esas necesidades. Nosotros somos los que sabemos de educación, no una ministra, no una persona que está allá en una iglesia. Ellos no saben de educación. Los que sabemos de educación somos los que todos los días estamos en el aula de clase, los que conocemos cuáles son las necesidades de los niños. Entonces, frente a eso, hacer caso omiso a este proyecto y decir, uy, pero ¿no será que nos puede mejorar? Es otro error, compañero. Entonces, sin duda alguna, se los dejo para que lo reflexionen. Hay que salirle a las calles cuando se convoque, que tenemos que ser contundentes, que tanto ASINOR como FECODE como la CUT tienen que tener los argumentos legales. Tienen que tener los argumentos legales, la contundencia de convocar a la sociedad, al magisterio, a la misma sociedad, para que nos apoyen, porque es que ellos también van a ser afectados. En ese sentido, compañero, 3 semanas de gobierno de Abelardo y ha sacado una cantidad de situaciones. Declaración, por ejemplo, la declaración de la ministra. O sea, eso en estos momentos, cuando el país está pasando por un terremoto, sacar un tipo de comunicado de esto, un proyecto de esta manera, ¿y a dónde está la atención? Es que ellos, yo no sé si para bien o para mal, pero el gobierno de Abelardo se le están presentando, preciso, eso fue el lunes, ¿no? El lunes, inmediatamente después de la posesión. El lunes 10 de agosto. De una vez al terremoto, y entonces le abre la chequera a Abelardo y le dice, bueno, lo que usted necesite, claro, para el terremoto, por la necesidad. Este decreto o sea, para tener, incluso, repito, los salesianos, que sé que lo tienen, fe y alegría, que es de mucho reconocimiento a nivel nacional, tienen esos convenios, no están amenazados. Pero aquí no es para mantenerlos, es para ampliar y acabar entonces con lo otro que hay. Veamos por favor, el decreto como tal. Mientras, una cosa, acá nos ven varios compañeros y compañeras que son del 1278. Pues la señora ministra y la señora viceministra instruyeron a las secretarías de educación para casi que imposibilitar que el 1278 llegue a la representación sindical. Eso es otro punto. Mire, compañeros, no estoy sacando en cara, pero el hecho de que John Jairo esté en la CUT, quien les habla está aquí, no podemos ir a la próxima cohorte de evaluación. Porque, a diferencia de otras ocasiones, eso no fue solamente con el gobierno de Petro, hay que decirlo también. Incluso en el gobierno de Duque, de derecha también. Y en los gobiernos de Santos se buscó un mecanismo para quienes estaban en la dirigencia sindical pudiesen ser evaluados. Ascender. Y ascender. Transitorio, obviamente, porque esto es transitorio. No. Entonces, o estamos nosotros... Quien vaya por ASINOR, varios de los que ven aquí pueden dar fe de eso. Yo estoy metido allá mañana y tarde. Antes trabajaba la mañana en el colegio y la tarde pues calificando eso. Casi que mañana y tarde o en reuniones. Entonces, o está uno allá, si realmente asume esto como es con los maestros, pendiente, contestándole el teléfono y demás, o está en el colegio. Si está en el colegio y uno es dirigente sindical y lo llaman, o sea, yo no me puedo, pues muchachos, paremos. Sí, profe, cuénteme. Que tiene un problema de salud. No voy a poder porque van a decir no conteste. Claro. ¿Sí? Que me voy para la reunión. No, hoy no hay permiso para la reunión. Entonces va a ser muy difícil. ¿Sí? Una de las grandes conquistas del 2277, de finales de los 70, fue que ganaron los permisos sindicales y cualificó una dirigencia que está terminando su ciclo. Pero a nosotros nos colocan, entonces, ellos ya saben que el 2277 está terminando su ciclo, entonces que debería haber un relevo en el 1278, pero sabiendo que nuestro sistema pensional dice que será el 65% del promedio de los 10 últimos años, entonces si yo me voy a servir como dirigente sindical
en la categoría 1A, en la categoría 2A o incluso en la 3A, estoy condenando a mi familia. Y condenando mi vejez. Entonces, todo está articulado, no pensemos que esto, ay, fue que se le salió esa diedita. Todo está articulado para acabar, o sea, usted les mira un proyecto, les mira el otro y todo está articulado. Pero vamos, porque ya no nos queda mucho tiempo, veamos, vamos al resuelve de ese decreto, al resuelve del decreto. Que ahí tiene unos comentarios que son, o sea, no estamos inventando y los invitamos también a que lo lean ustedes mismos. No sé si ya cerraron estaba abierta la posibilidad para comentar. Arriba está el primer resaltado, perdón. Entonces dicen los resaltados. El primer resaltado, acá. En modificación del decreto 1075 el decreto 1075 es un megadecreto que compila toda la reglamentación en educación. De hecho, el 0277 también está incorporado en el 1075, o sea, tiene muchos decretos. Entonces dice modificación del decreto, definiciones. Entonces crea la definición de insuficiencia, se entiende por insuficiencia toda aquella situación en la que una entidad territorial certificada no puede prestar el servicio educativo en los establecimientos educativos oficiales del sistema educativo, uy, qué redacción tan buena la del Ministerio Estatal, de su jurisdicción, ya sea por falta de planta docente o directivo docente o por falta de infraestructura. Entonces, aquí sí se pegan un poco, sobre todo en los 11 departamentos se van a pegar un poco esto. Entonces, no tenemos infraestructura, nos toca salir a contratar. Pero fíjense que son contradictorios también en una parte del origen y la motivación acá. Porque es que la demografía está invirtiendo, y eso ya lo hemos señalado aquí, se está invirtiendo la pirámide poblacional, se está invirtiendo del país. Dice el 4, insuficiencia por falta, bueno, arriba de la infraestructura. La siguiente es por falta de planta docente o directivo docente. Eso tampoco tiene una justificación. Entonces, para que vayamos a la privatización, continuemos. Entonces, aquí estamos haciendo solo énfasis, están los resaltados. El 10, idoneidad, hace referencia al equipo humano certificado y experimentado, a metodologías de enseñanza aprobadas y con resultados demostrables, las ayudas pedagógicas y demás elementos necesarios que deben acreditar los proponentes que aspiren a celebrar los contratos de que trata este capítulo. Bajemos, por favor. O sea, sí. Bueno, lo coloco. Recurso humano. Incluye el personal necesario, o sea, que pueden tener allá en esa canasta educativa los privados. Personal docente, directivo docente y administrativo para ofrecer una educación de calidad, observando las relaciones alumno-grupo y docente-grupo, atendiendo como mínimo los parámetros establecidos por el ministerio. O sea, esas relaciones no las tocaron, esas relaciones están con un mínimo, pero no tienen un techo. Entonces a esos maestros que van allá les cumplen lo de Gina Parodi, ser lo más taquillero, o sea, meterle 40, 50 muchachos por salón. Pero aparte de esto, ojo, señor administrativo, hay que mirar los compañeros de Sintraenal. ¿Sí? ¿Cómo van a dar la pelea? Porque ellos también están amenazados. Compañeros rectores también están amenazados. ¿Sí? Tipos de contrato de servicio público educativo. Servicio público educativo. Entonces dice ese artículo 2.3.1.3.1.6, las entidades, bueno, lo más importante, las entidades territoriales certificadas podrán celebrar contratos para la prestación del servicio público educativo en los términos del artículo 27 de la ley 715. Esa ley fue la ley que crearon cuando hicieron el recorte a las transferencias. Cuando nos quitaron plata, esa es la ley que la alimenta. Sí, nosotros estábamos pidiendo en este momento una ley reglamentaria de la reforma a las transferencias que hicimos, que sería el antídoto de esto, así como contratos de apoyo para administración de servicio educativo en los términos del artículo, bueno, ahí está, de este decreto. Seguimos. Arriba, perdón, para mirar el título. Ya, bueno, son contratos de prestación de servicio educativo en
aquellos mediante los cuales un particular presta directamente el servicio particular, o sea, un privado. Es decir, 1. Contratos de prestación de servicio educativo, contratos mediante los cuales una entidad territorial certificada, es una Secretaría de Educación, contrata la prestación del servicio educativo con el propietario de un establecimiento educativo no oficial de reconocida trayectoria y idoneidad durante un año lectivo, en las condiciones de calidad establecidas por el contratante. Bueno, ahí termina diciendo, sí, que de acuerdo, o sea, que compran también el paquete del PEI. O sea, lo que fuimos incapaces de construir en el 94, nos lo van a imponer ahora ese PEI. Bueno, 2. Contratación de establecimientos educativos mediante subsidio a la demanda. O sea, esta es otra modalidad. La de arriba era la prestación completa, esta es otra. Contrato mediante el cual las entidades territoriales certificadas en educación distintas a los departamentos y con población proyectada para 2016 superior a 300.000 habitantes podrán contratar la atención educativa para los estudiantes atendidos previamente mediante contratos de prestación de servicio educativo con establecimientos educativos de carácter no oficial bajo los supuestos consagrados en la sección 6 del presente capítulo o trabajo. ¿Qué piden? Bueno, prestación de contratos de prestación de servicios con establecimientos educativos no oficiales de alta calidad. Mire, yo llamo una cosa para que se la digamos a los padres de familia. Yo sé, me atrevo a decir porque he trabajado allá, que difícilmente un Cambridge School, excepto de que hubiera una crisis que se estuviera acabando, va a llevar estudiantes del sector oficial al sector privado, porque ellos le apuestan al proceso. Un Belemitas en Pamplona, porque hay varios profes viéndonos, yo creo que no. De pronto un seminario de Pamplona, sí. Y algunos colegios de media tabla. Pero de los privados que vayan a llevar al gimnasio moderno en Bogotá, además les harían bullying. ¿Sí? Que eso ya les ocurrió a los Pilopaga. Entonces la clasificación A más o lo que haga sus veces en condiciones, bueno. Otra. Ahora, aquí hago una aclaración. Muchos de los colegios que están actualmente contratados en las regiones, hay unos muy buenos, ya lo dije, ligados algunos a la Iglesia Católica, otros a otras entidades, pero hay colegios muy malos que tienen que salir a prestar resultados de pruebas externas de colegios privados para poderse presentar y medio mejorar sus resultados en las convocatorias. Contratos de apoyo a la administración, compañeros rectores. Contrato mediante el cual el contratista seleccionado a través de un proceso de licitación se compromete a administrar uno o varios establecimientos. O sea, estos son los de nosotros. Sí, los de nosotros. Varios establecimientos educativos de carácter oficial. De carácter oficial. Mire la privatización de estos señores tigres. Bajo los lineamientos, dirección, vigilancia y control de la entidad territorial certificada. Sí, esa no la pueden quitar porque es de norma. En calidad de prestadora del servicio, ofreciendo una canasta educativa que cumpla con los altos estándares de calidad, pero sobre todo firmes por la plata. La plata. 2. Contrato para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico. Contenidos. La estrategia de desarrollo pedagógico acá, a celebrarse con iglesias y confesiones religiosas. Entonces, ¿qué le están comprando ahí? No la educación de calidad. Están comprando la ideología, ahora sí, de la iglesia. Contrato mediante el cual una iglesia o confesión religiosa se compromete a promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en uno o varios establecimientos educativos. Me retrotraigo al inicio, no vayamos a cambiar acá. Yo les hablaba de unos choques, unas tensiones que han existido. La Universidad Libre, por ejemplo, sus orígenes son liberales. La Universidad Externado de Colombia, privada, porque se daban cuenta de que necesitaban también formar a unos liberales. Pero también aquí hubo unas universidades de corte conservador que también se han implementado. Aquí hay universidades como La Sabana, vinculada, por ejemplo, al Opus Dei. ¿Ves? Porque saben que los contenidos, o sea, sí se puede hacer
una cuestión ahí. En el marco de estos contratos, la entidad territorial certificada aportará la infraestructura. O sea, no es que ni siquiera, arriba dijeron que era por insuficiencia. Mire la contradicción. Por eso Francisco Cajiado decía que es ambiguo. ¿Sí? Arriba dijeron que era por carencia. Aquí está, aportará la infraestructura, o sea, nuestros colegios, compañeros. El personal docente a nosotros nos van a pasar allá para que nos dirija el pastor o el padre. El personal docente, directivo docente y administrativo con que cuente cada establecimiento educativo oficial, y por su parte la iglesia, confesión religiosa, aportará los componentes que la entidad territorial no pueda asumir. O sea, ahí le van a dejar, eso existe en el modelo de administración, o sea, a veces los barrenderos, el personal de servicio, bien ahí. Bueno, vamos, seguimos, por favor, Harold. Otra, dice, para la atención de alguna de las limitaciones definidas en el numeral 7 y 8, ¿sí?, del presente decreto, las entidades territoriales certificadas se sujetarán a las siguientes reglas. Cuando se configuren limitaciones de carácter imprevisto en la prestación del servicio educativo, la entidad territorial podrá acudir a la declaratoria de urgencia manifiesta en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 80. La Ley 80 es la ley de contratación en Colombia. Una vez declarada, se podrá contratar la prestación del servicio sin necesidad de elaborar un estudio. ¿Sí? O sea, no necesitan, ahí se pasan por encima. Se pasarían por encima. Este programa, por favor, compañeros, reenvíenselo a Raimundo y a todo el mundo, porque no estoy mintiendo, es tácita la norma. Escrito. Sí, está en norma. Entonces, aquí hay insuficiencia, nos vamos a la Ley 80 y aquí hacemos estudio de insuficiencia y limitaciones, y se informará por escrito al Ministerio de Educación, que muy amablemente, ¿sí?, ahí está, dará su aval, ¿sí?, adjuntando las evidencias que den cuenta de dicha situación de los 30 días siguientes de haberse celebrado el respectivo contrato, y más si va presentado por un honorable parlamentario que esté en la coalición de gobierno. Juanpa, un paréntesis, ahí los alcaldes y los gobernadores van a estar dichosos, ¿no? Pilas, apareció la Virgen. Le apareció la Virgen. Seguimos, Harold. Bueno, vamos por acá. Otro. Con comentario y todo, dejemos que aparezca el comentario que tengo ahí anexo, que aparece en amarillo. Dicho, bueno, aquí modificaciones, estudio de insuficiencia y limitaciones. Dicho estudio será remitido al Ministerio de Educación Nacional a más tardar la segunda semana del mes de octubre de cada anualidad, con el fin de sustentar la contratación del servicio educativo para la vigencia siguiente. No es una medida coyuntural, compañeros, no es por lo del terremoto, ¿sí?, sino es la materialización de la privatización. O sea, esto es de largo aliento. Continuamos, Harold. Acá otra, análisis de oferta, corresponde al número de cupos disponibles en los establecimientos educativos oficiales para garantizar la continuidad de los estudiantes antiguos y el acceso de estudiantes nuevos en el sistema educativo, así como la capacidad de la infraestructura física oficial disponible en la entidad territorial certificada para la prestación del servicio educativo en la vigencia, siguiente, incluyendo el análisis de la ampliación. Ahora metieron lo de la jornada, o sea, la mampara va a ser la jornada única. Bueno, seguimos, que está en la norma, ¿no? Esa sí está en la norma. Seguimos. Para ellos sí va a haber plata. Sí. O sea, nunca hubo plata para construir pero ahora sí. Y si después tienen que hacerle adendas y otros CIS, como los van a hacer a las EPS con 10 billones de arranque, los hacen. Sí. Bueno, nada. Continuidad del servicio educativo. Finalizados los contratos de prestación o de apoyo de administración al servicio educativo, la entidad territorial certificada garantizará la continuidad del servicio educativo a los estudiantes que vienen siendo atendidos, para lo cual se garantizará su atención en los establecimientos educativos oficiales de conformidad con las estrategias que adopte cada vigencia para mitigar las insuficiencias. Bueno, ahí estaría bien. La garantía de continuidad del servicio educativo no implica para la entidad territorial certificada en educación la obligación de prorrogar dichos contratos o de volverlos a celebrar
con los mismos operadores. Bueno, eso lo colocan porque eso es de marco ahí. Aquí tengo un comentario. De todas maneras, abre las puertas a la privatización. Claro que sí. Bueno, bajamos. Acá. 4. Que el contratista no vincule personal para la ejecución del contrato mediante cooperativa. Esto es un ganchito, ¿no? A los ratones esta tarde estaba mirando un veneno casero para los ratones. Entonces, machacaban un plátano, le echaban bicarbonato, le echaban azúcar. Entonces, el azúcar los atrae en la comida, pero los mata. O sea, esa mezcla los mata. Entonces, aquí, mire, esto es bueno, esto no es tercerización porque no hay cooperativas, pero hay terceros. Que en la contratación no se vincule personal para la ejecución del contrato que pertenezca a cooperativas. Pero más adelante nos va a decir que el personal, por ejemplo, docente que se vincule, no tiene ninguna vinculación con las secretarías de educación. ¿Qué es eso? Tercerización. Quinto, que, bueno, aquí tengo un comentario por Fajardo, pero no señala que se le debe pagar a los directivos docentes y docentes reconocimiento. Eso es muy importante. En ninguna parte dice que se reconoce el escalafón. Nelson, tú eres provisional y tu vinculación te reconoce la 2A. Sí, claro. En el escalafón. Los arrancan con 2A. Hay un reconocimiento, a otros la 1A. Y creo que en algunos lugares del país incluso les han reconocido la 3A para quienes entraron con maestría. Aquí no habla de eso. No, Aquí van a entrar con 2 millones de pesos. Imagino esos salarios. Sí, con 2 millones de pesos. Bueno, que el contratista no realice a la población atendida cobros correspondientes a derechos académicos, servicios complementarios por alguno de los componentes de canasta educativa. Bueno, esto se hace. Yo estuve en un colegio acá en administración. Bueno, realmente en el Camilo Daza no se hacía, pero en el Salesiano se hizo. Les cobraban. Porque además la plata que les pagan a ellos, que les pagaban en ese momento era también poca por estudiante. Seguimos subiendo. Este otro. La entidad territorial certificada podrá contratar la administración del servicio educativo de uno o varios establecimientos educativos oficiales con personas jurídicas o privadas. Arriba nos hablaba mucho de las iglesias. De reconocida trayectoria o idoneidad, para que éstas garanticen, coordinen y administren y dirijan el establecimiento educativo bajo el PEI definido conjuntamente con la entidad. O sea, va a haber un acuerdo. O sea, el PEI no lo va a definir la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, sino es el operador, y el ente territorial. La entidad territorial contratante aportará la infraestructura. O sea, es que ni siquiera es para que traigan colegios. Física, oficial, y la totalidad de la matrícula a ser atendida. O sea, le va a dar la matrícula pública al privado, mientras que el contratista aportará los demás elementos de la canasta educativa. Seguimos. ¿Qué negocio? Seguimos. C. Los contratos para la administración del servicio se celebrarán hasta por un plazo miserables. Hasta miserables. Vigencias futuras. Ni siquiera están comprometiendo la administración. Esto es de largo aliento. Esta es, o sea, para imponer su política, y si lograra llegar a un gobierno distinto, porque uno aquí sí va a estar contando los días para que esto acabe. Entonces, aparte de las medidas, porque hablan de darle, mire, criticamos, y aquí se criticó de pronto también la reforma constitucional que planteaba Petro, pero están hablando de hacer una reforma constitucional para convertir en beligerantes políticos a las fuerzas militares, cosa que casi ningún país del mundo tiene. ¿Sí? O sea, aquí están apuntalando cómo se quedan, por un plazo de 12 años. Y no podrán ser inferiores a 2. Entonces, cuando vaya terminando el gobierno, pues viene la contratitis, o cuando termine aquí las administraciones descentralizadas, las gobernaciones y las alcaldías certificadas, contrate. Aquí van a comprometer desde ahora las administraciones para que eventuales gobiernos alternativos tengan camisa de fuerza en esta perversa contratación. Seguimos. Entre el personal administrativo docente y directivo docente contratado por el contratista y la entidad territorial certificada no existe vinculación. ¡Oh, qué maravilla! Su régimen laboral se sujetará exclusivamente por el derecho privado que le acaban de desmontar 11 circulares para que a usted lo echen a la calle
y le digan bye bye. No, aquí ya no se puede enfermar nadie. Bueno, No, incapacidad. comuníquese y cúmplase. Vivian Morales, ministra de Educación. Mire, compañeros. Yo no esto sé, o sea, está bastante compañeros, delicado. con todo el respeto, porque el voto es un ejercicio ciudadano. No sé si aquí nos está viendo alguien que haya. ¿Qué opina de eso? Esto No. lo habíamos alertado, esto se venía venir. Entonces, en eso estamos, compañeros y compañeras. Mire, lo que yo les decía al principio, que está bien que el padre de familia o gente común estén de acuerdo con este proyecto, pues No sé, Harold, si ese dice uno, entre comillas, está bien, pero que compañeros docentes estén defendiendo estas medidas que se avecinan, diciendo, haciendo comentarios, no, es que pueden mejorar las pruebas externas, porque esto y que aquello, o sea, créame que eso no tiene presentación. Yo sé que aquí nadie nos está viendo eso. Esto no tiene presentación, Doy pero fe. sí hay compañeros que lo han dicho y lo han manifestado porque a mí me lo han Pero, dicho. Nelson, hay que O sea, invitar es al magisterio, a los maestros, que se debata, que se socialice y dentro de sus posibilidades, que nos inviten a las instituciones educativas, que inviten a la dirigencia sindical. Ahorita aquí no es... No, que inviten a la no, dirigencia es que sindical. a eso es lo que yo, John Jairo, estamos hablando de que tenemos Y damos que un debate unificar, en el respeto, en el marco del respeto. es que tenemos que y con unificarnos argumentos. ahorita, tenemos que unirnos ahorita. O sea, si Totalmente. vamos a salir, tenemos que ser contundentes. Pero si compañeros docentes están pensando de esta manera, o sea, ¿qué apoyo vamos a tener entonces? Totalmente. Eso es lo que me está preocupando a mí. O sea, de alguna manera u otra, dejémonos de vainas, el gobierno está favoreciendo a aquellos que lo apoyaron, Totalmente. en la Ajá, campaña. Claro, eso sí. porque no es mentira para nadie que la parte religiosa, Sí. católicos, cristianos, apoyaron la campaña de este señor. Totalmente. Entonces está defendiendo y está apoyando a esta gente. Económicamente, pues mire, se van a lucrar de una manera bastante sustantiva. Esto ya no se va a ver como un derecho fundamental a la educación, sino como un negocio irredondo. Lamentablemente va a ser así. No, hoy la invitación, sin duda alguna, y a manera de Esto es conclusión, Juan preocupante. Pablo Nelson, es Preocupante. que el magisterio colombiano tiene que leer este proyecto de ley. Segundo, tiene que socializarlo con los padres de familia en la entrega de Jairo, boletines, en las Pero asambleas. es leerlo y entenderlo. Sí, sí, claro. Sí, entenderlo y Entenderlo. socializarlo de lo que se viene para la educación pública. Entonces, esa es la conclusión, porque si no se lee, si el maestro no lo lee, si el directivo docente no lo lee, es muy complejo. ¿Por qué? Porque no van a entender de qué se trata y entonces en último van a decir, no, yo creo que con eso mejoramos, igual vamos a seguir recibiendo los derechos y las prestaciones sociales que tenemos, cuando resulta que lo que este proyecto pretende es voltear la arepa y que todos esos derechos que nosotros tenemos como magisterio y como trabajadores de la educación se desconozcan totalmente, porque como lo leía Juan Pablo y lo manifestaba, o sea, no va a haber es una tercerización de la educación, más nada. Yo digo, estamos Así en la es. alerta roja. Después de esto que quieren implementar es alerta roja. Y más si llegan a aprobar este proyecto 074 Y que ya fue se van a radicado. venir, y se van a venir Porque más cosas, ¿no? donde lleguen a aprobar ese proyecto, chao sindicato. Totalmente. Así Chao es. sindicato. Lamentablemente Lamentablemente. vamos a saludar a los compañeros que... Bueno, a ver, que vamos a dejaron saludar aquí. Profesora Marlene Kim- Carvajal Gamboa nos Fiel saluda. Fiel escucha de nuestro programa. María Lucrecia Leal Espinosa también nos saluda. Alba Rodríguez. Ujú. La compañera Cielo Amparo Melo, un gran saludo, Cielo. Ajá. Sandra Vitrago también nos manda sus saluditos. Nayibe Contreras, Muy bien, Martín muy Ortega, un gran bien. compañero Muy también. bien, muy bien. Lina Rosa Castro, Un Grismaldo, cordial saludo. compañera. Daniel Márquez, Marianela Monsalve, Jacqueline Figueroa, una gran compañera también de Juan Pablo I. Cristina Mercedes Hernández, De también nos Pamplona. saluda de Pamplona, ¿no? Ruth Pineda. Fiel seguidora también. Uy, también nos saluda aquí el compañero Juan Pablo Martínez. Un gran saludo, Juan Pablo. Hola, hola. Marianela Monsalve, creo que ya la saludó, ¿no? Sí, Siga. Rafael Rubio, Marlon Durán Hernández, Nuestro delegado, nuestro Marlon, delegado oficial de Asinor, Virginia Flores, de Pamplona. Carlos Javier Bustos también nos saluda, También. Jair Chávez, Jairo, Carlos Jairo, Torres, Jairo. Delegado también. Ajá. Delegado, San ¿no? Francisco de Sales. Vámonos preparando, compañeros, porque Dora Ramírez, de Ragombalia. Rodolfo Ramón. aquí también nos También delegado. Un saludo Sí. para Rodolfo. Un saludo también para la profe yo creo Marlene Sepúlveda. de Marlene, gran de saludo. la generación de Rodolfo nos toca aprender. Ellos combatieron bastante. Hace unas propuestas, pero es importante
que el magisterio estudie. O sea, es importante que las bases estudien, leamos, nos ilustremos para poder tener contundencia. Siga, Nelson. Marlene Sepulio, un gran saludo para el profe Marlene. Dora Ramírez ya, Rodolfo Ramón, creo que ya. La Sandra profesora Galvis, Sandra Galvis. Dora Ramírez, Ujú. Vladimir García, un gran saludo, Vladimir. Un saludo para Vladimir. Luis Quintero, Omar Ortega, Elizabeth Madariaga, John Jairo Hernández, un gran saludo para el profe John Jairo Hernández. Estoy triunfando. Sí, sí, sí. Leonardo Tolosa. Estela Mendoza. Ajá. ¿Quién más? María Pérez, Nancy Villalba, Villalba y Roselia Becerra. Ajá, gran, Y- es compañera por allá de Wilson trabajo. Duarte, también de Mutiscua, nos están viendo. Albert Einstein, bueno, son varios. Bueno, no. Leonardo Tolosa. Sí. Bueno, Bueno, Por- tuvo- bueno. nutría la participación de Elizabeth muchos Madariaga. compañeros. Qué bueno, compañeros. Sin duda alguna, esa es la invitación, la manera de conclusión. De verdad que estamos preocupados como dirigencia sindical, como sociedad, de estos proyectos que hasta ahora están empezando. Hace ratico intervenía y yo decía, 3 semanas del gobierno Abelardo y mire cómo viene esa arremetida tan dura. Primero para el magisterio, segundo para la clase trabajadora, tercero para el sindicalismo, porque los permisos sindicales están en vilo en este gobierno. Entonces, compañeros, ahí le dejamos la información. Si tienen alguna duda, sin duda alguna, invitar a la dirigencia sindical, invítenos, nosotros vamos, socializamos, hablamos con los padres. Ese ejercicio lo hicimos hace muchos años en el Colegio Juan Pablo I. en Y Camilo eso Baja, sin duda alguna llega a los corazones, la sociedad, los padres de familia entienden el por qué. Porque es que cuando uno habla con el padre de familia y le dice, pero pues, señor padre de familia, es que la institución, el Estado no garantiza el ventiladorcito, no garantiza el aire acondicionado, no garantiza el internet, no garantiza el acceso a la tecnología. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Nosotros trabajamos a punta de copias. En ese sentido, cuando se le dice al padre de familia qué es lo que está pasando, el padre de familia en muchas ocasiones, muchas veces nos apoya y tiene en cuenta la posición y no sale a hablar, a decir, es que los profesores se la ganan fácil, es que... No, entonces, en ese sentido, compañeros que nos están escuchando y que nos están viendo y que nos van a ver, invitar a la dirigencia sindical a hacer esos debates con mucho respeto, como lo manifestaba Juan Pablo. Sí, Con mucho con respeto. todo el respeto Sí, claro, por quien Totalmente. piense Y diferente. entendiendo la diferente. diferencia de cada uno de ellos, pero en estos momentos la amenaza está... El enemigo realmente, pese a, o sea, a las implicaciones que eso tuvo, no es el compañero que, Total. que No, también no. votó. No, Total, no es. no. El enemigo está en la política, en la que es más, tenemos que unir fuerzas para enfrentar esta política. Entonces, mal haríamos en... Hay que unirnos, También hay que No, unirnos. por Sí, un señora, lado. que hay que unirnos. y no tomar, no, que es que que salgan los que votaron por Abelardo, no, No, compañero. ahorita no es la tenemos que solución. salir todos. Esa no es la Es la solución. fácil. Ahorita es Tenemos todo. que salir todos. Masivamente. que Masivamente. pudo ser un craso error, sí, Sí. pero ya, Ya está el el tiempo error. no se puede retroceder, o sea, vamos y miremos las estrategias que nos toca, ganemos los padres de familia, los estudiantes. Los estudiantes también tienen muchas cosas Hay que implicaciones en ver ello. porque hay cosas que los tocan a ellos. Y ahorita la arremetida también viene con las instituciones educativas de educación De superior, educación superior. públicas. Sí. Eso también Claro. viene por ellos. No, es que Eso ya no- dijeron que había que buscar otras maneras de financiamiento. bueno. O sea, matrícula cero posiblemente puede estar desapareciendo, ¿no? Esperemos Bueno. estar equivocados. Ojalá. esperemos. Ojalá. Bueno, compañeros, invitarlos a estar en alerta porque esta arremetida va a ser bastante dura. Tenemos que estar más que nunca unidos, tenemos que estar unidos y salir contundentemente, llegado el caso, cuando convoque a Sinoro, cuando convoque FECODE. Tenemos que estar FECODE unidos. va a Ya lo- Asamblea Federal ajá. la semana entrante. Yo Ajá, creo que hay ahí que van esperar esa es esas la máxima indicaciones, instancia ¿no? de FECODE. Totalmente. Ahí se van a tomar. Porque hasta donde sé, Juan Pablo, ni siquiera la ministra ha querido atender a FECODE, ¿no? No, ni el gobierno nacional. Y no, están creo que queriendo- vayan a abrirle así las puertas. No. A darle el tintico, venga y charlemos, ¿no? En Vamos estos, a momentos, conciliar. en estos momentos el gobierno nacional no va a recibir a FECODE ni van a entrar a diálogos ni nada, sino ellos vienen es a arrasar, Acabar, arremeter, o sea, acabar. De vienen- todas maneras, ahí de todas surge maneras- una pregunta, ¿no, Juan Pablo? ¿Y a dónde está el Congreso? Sí. Mire los senadores del Pacto Histórico.
Ustedes lo han visto ahí en redes sociales, manifestando que no están de acuerdo con ese proyecto de ley. Senadores verdes también. Hay que Totalmente, o decirlo. sea, Verde, sí, de, sí. to- Yo de creo- los partidos que yo- son. Yo ajá. creo que ahí se van a sumar, así no hayan estado algunos sectores del liberalismo, porque saben o sea, también Sí, claro. no puede que ellos estuvieran en contra, pero también saben las implicaciones, es que es un retroceso. Sí, Impresionante. es un retroceso. Impresionante. Entonces esperemos, ya los intelectuales se comienzan a pronunciar, ¿sí? En el país. Profesor Subiría, también Cajiao, ¿sí? Y otros lo han hecho, esperamos entonces. Y hay que apostarle, compañeros, si ustedes se dan cuenta, este programa es un programa casi que de formación sindical, más que de información, que si mañana Sí. pagan, que si no pagan, Sí, o sea, claro. que es importante también, pero se lo estamos apostando Pero- en todo por el todo. Ya mañana pagan. No, Ahí le damos queda. ahí la perlita. Sí, ya ahí- mañana pagan ahí en queda el la municipio. perla. Bueno, compañeros, nos veremos Dios mediante dentro de 8 días, 3 de septiembre, 7 de la noche. Dios los bendiga y en estado de Buenas noches. alerta. Un abrazo. No. Audio Jungle.